El gobierno cubano anunció que estaba restableciendo paulatinamente el servicio. 1984, la novela escrita en 1949 por George Orwell, sigue siendo actual. Especialmente en la forma en que describe a los gobiernos totalitarios y su control total sobre la vida de las personas. Aunque no es la única comparación posible, el libro se puede leer hoy como una novela de la actualidad cubana. Algo vigente para los cubanos, reflejado en la obra, es la estrategia de confundir al pueblo con un falso nacionalismo. Para el escritor, el nacionalismo es identificarse con una nación, situándose más allá del bien y del mal. Muy diferente al patriotismo, que definió como la devoción a un lugar y a una forma de vida, que puede considerarse la mejor, pero que no se impone a otras personas. Orwell afirma que el patriotismo es de naturaleza defensiva, pero el nacionalismo es inseparable del deseo de poder. También advierte que el nacionalista se atribuye el derecho de utilizar medios poco éticos para imponerse y concibe todo en términos de prestigio competitivo, victorias, derrotas, triunfos y humillaciones, lo que no es esencialmente patriótico. Es lo que hacen los autócratas cubanos cuando someten al pueblo a una vida miserable y represiva, justificándose con un falso nacionalismo y el derecho a decidir, sin oposición, para imponer un sistema inviable. En la novela 1984, Orwell describe un partido en el que sus miembros realizan actividades llamadas 2 minutos de odio, durante los cuales se burlan de un oponente político. La imagen se parece mucho a los actos de repudio cubanos, aunque en la versión caribeña agregaron el lanzamiento de huevos y las golpizas. Una notable coincidencia entre el partido de Orwell y el de Castro es la frecuencia con la que se vuelve contra sus propios miembros. En la obra de Orwell se dice que quienes caen en desgracia se vaporizan. En la versión caribeña se les da otros nombres, pero también se evaporan las personas, hasta de la historia, cuando se vuelven incómodos o contestatarios. Por igual, las autoridades del país imaginario y de la isla descalifican a quienes no apoyan su línea, considerada la única capaz de garantizar la existencia de la nación. En la versión cubana el enemigo, interno o externo, es antipatriota, anexionista y apátrida, como si los líderes tuvieran la verdad absoluta y los demás son incapaces de garantizar la soberanía. Las novelas 1984 y Rebelión en la Granja son vaporizadas por el aparato ideológico del Partido Comunista, porque parafraseando al cantor, Cuba cada vez se parece más a su caricatura. O más bien a la sociedad totalitaria reflejada en esas obras. Quienes no hayan leído las novelas de Orwell deberían hacerlo, si quieren entender algo de las motivaciones de los jefes del Partido Único Cubano. Porque las consecuencias ya los cubanos las conocen dolorosamente bien. Suscríbete al canal, si no lo has hecho, para seguir compartiendo otra versión de la historia, diferente al cuento oficial.